Reanudamos la sesión y hoy comparece esta tarde don Jesús Manuel Gómez García, es subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, para informar en relación con el objeto de esta comisión y comparece en virtud del acuerdo de 12 de marzo de 2024 adoptado por el Pleno de esta Cámara. El objeto de la comisión, vuelvo a reiterarlo, es analizar contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada de la operación del Orme. La comparecencia se produce en virtud del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto de la Ley 5/1984 de 24 de mayo, que regula las comparecencias en esta comisión del Senado y también en las del Congreso, y de conformidad con dicha ley y en los términos que así se le ha notificado en la citación, se le ha advertido de que tiene la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de decir la verdad, de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales que evidentemente asisten al compareciente. Se le ha informado y así ha hecho uso de comparecer asistido de persona letrada. El desarrollo de la comparecencia conocen ustedes que es público en virtud del artículo 75.1 y 190 del reglamento de esta Casa. Así que, sin más dilación, sustanciamos la comparecencia y para comenzar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario visto el señor Gordillo don Pelayo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes nuevamente, señorías. Buenas tardes también a usted, señor Gómez. Yo soy Ángel Pelayo Gordillo, soy senador por Vox, grupo incluido inmerso, vamos a decirlo así, en el grupo mixto de la Cámara. Y voy a hacerle unas preguntas, si es usted tan amable de responderlas, para intentar esclarecer, bueno, pues el objeto de esta comisión, la compra de material sanitario durante la pandemia. Usted fue es ahora mismo ex subsecretario del Estado del Ministerio de Transportes. Ostentó usted el cargo de subsecretario durante este tiempo, ¿no es así? Buenas tardes, muchas gracias. Por recomendación de mi letrado me acogeré al derecho a no declarar. Pues muy bien, don Jesús. No obstante, yo como senador y miembro de esta comisión, pues tengo la obligación, conteste usted o no conteste, de formularle las preguntas que le tengo aquí, que tengo preparadas para usted. Si en alguna ocasión o en alguna de ellas usted considera oportuno cambiar de opinión y responder, pues le estaré muy agradecido. Así pues, a ver, mis preguntas son, la primera, si usted tiene ahora mismo, actualmente, algún cargo en la Administración Pública. También, ¿quién lo nombró como subsecretario de Estado en el Ministerio de Transportes? ¿De qué manera tuvo usted conocimiento de su nombramiento? Aparte, naturalmente, de salir en el Boletín Oficial del Estado, pero bueno, de manera personal, ¿qué relación personal exacta tenía usted con don Koldo García Izaguirre, con don Víctor de Aldama, con el ministro señor Ábalos, hoy investigado, antiguamente imputado, según la denominación antigua, por gravísimos delitos, entre los cuales se encuentra, bueno, pues malversación y otros delitos bastante graves, o muy graves? También, si conoce usted al presidente del Gobierno, pues si ha tenido usted relación directa con él. ¿Cuáles eran sus competencias exactas en la adquisición de material sanitario durante la pandemia? También, si sabe usted, al final del procedimiento que se siguiera, si era usted quien daba luz verde o denegaba el permiso para comprar, o si era competencia del mismo ministro, o si era el propio presidente del Gobierno quien tenía conocimiento de ello, según parece, de lo que se decidiera en la comisión interministerial constituida para el caso. También, que dado que la auditoría interna realizada por el Ministerio, siendo ministro el señor Puente, explica que, bueno,
se le interrogó sobre la compra de mascarillas a esta trama organizada y dijo que fue el hoy imputado don José Luis Ábalos, exministro, quien dio luz verde. Y, entre comillas, entendió que esta decisión venía avalada por el ministro, pues de hecho la nueva orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él, según el informe. Y si se ratifica usted en esta afirmación. Si cree usted que estas compras se hicieron con el mínimo de control administrativo exigible, también que la Fiscalía avisó en mayo de que el subsecretario, usted, Gómez García, parecía hacer de correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro, Ábalos, y los entes adjudicadores. Y si era usted, en efecto, esa correa de transmisión. ¿Quiénes componían esa esfera próxima al ministro, que he descrito en mi pregunta anterior? Si el aviso de la Fiscalía choca, como usted puede deducir, frontalmente con el hecho de que durante su declaración ese depósito policial negara participación alguna. Y si podría usted habernos comentado algo acerca de esto. ¿Por qué considera usted que la Abogacía del Estado era competente para defenderle a usted? Si se le ofreció o sugirió a alguien, ¿quién y cuándo? Acerca de la comisión interministerial a la que me he referido antes de pasada, en su declaración como investigado de la Audiencia Nacional, usted mencionó que las decisiones de los contratos de la pandemia, de la compra de material sanitario de la pandemia, pasaban por una comisión interministerial de la que formaban parte los ministros de Transportes, Interior, Sanidad y Defensa, y que, como le he apuntado antes, también supervisaba el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Y señaló que ahí era donde se tomaban todas las decisiones. Esto, entre comillas, son declaraciones suyas. Ahí era donde se tomaban todas las decisiones. Y se elegía, también entre comillas, dónde, cuándo y cómo se adjudicaban los contratos a soluciones de gestión para la compra de mascarillas. Sin embargo, las actas de esas reuniones no han aparecido, según usted, ni ha tenido acceso a ellas la UCO de la Guardia Civil. Quería preguntarle si se ratificaba usted en estas declaraciones. Por otra parte, existió formalmente una comisión, como he dicho antes, esa comisión interministerial, y me hubiera gustado saber quién tenía la autoridad final para decidir sobre las compras, hubiera insistido en ello, de mascarillas. Era el ministro de Transportes, una decisión colegiada de la entidad interministerial, el propio presidente del Gobierno quizá, y si era el propio presidente del Gobierno, según usted, quien supervisaba estas operaciones, si esto era así. Respecto del informe de la auditoría encargada por el actual ministro de Transporte, don Óscar Puente, le hubiera preguntado si ha leído usted el informe de la auditoría del Ministerio de Transporte, porque yo sí, desde luego. Espero también que todos los miembros de esta comisión, también los del Grupo Socialista, que dicen que esta comisión es política, y en esa auditoría del ministro señor Puente, señorías de la bancada socialista, hay datos muy llamativos. Entre otros, se expone y critica que de los 4 millones de mascarillas solo queda acreditada la entrega de 1.138.194, faltando, por lo tanto, el equivalente a 7.200.000 euros en mascarillas, unas 281.600. 2.861.000, perdón. Si conoció usted estos datos y cómo se pueden explicar. Por otra parte, el señor Ábalos indica que fue suya la decisión. El ministro Ábalos ha afirmado que fue usted quien decidió derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento, es decir, puestos del Estado y Adif. Y si usted lo ha señalado directamente a él, y a ver si podría explicarnos quién tomó la decisión, en definitiva. O si quizá lo supervisó el mismo presidente, como usted apuntaba que supervisaba las decisiones de la Comisión Interministerial, donde se tomaban todas las decisiones. Y a continuación le quería sacar el nombre de don Vicente Calzado Tellez, puesto que el día 2 de febrero del año en curso, del año del que hablamos, hubo un encuentro en el restaurante La Chalana entre usted, don Koldo García, y el director general de Enfesa, don Vicente Calzado Tellez, que compareció ya en esta comisión. En fin, esta reunión se produjo tal como consta en los informes de la UCO. Enfesa es una empresa pública dependiente de transportes, donde trabajó el hermano de don Koldo García Izaguirre, don Joseba García, también investigado, don Koldo. Fue contratado, no lo dudo, por sus méritos, no por ser hermano del señor Koldo, no vamos a pensar mal en esta comisión.
Y era por si podría hablarnos usted de su relación con el señor Koldo, con don Koldo García y el contenido de las conversaciones de ese encuentro, porque según parece, en esa comida solamente se habló de una fruta tropical, la papaya o no sé qué. Y era para preguntarle si se habló de algo más en esa conversación, porque sorprende que se junten ustedes para comer solamente para hablar de una fruta tropical. No sé, me parece un poco extraño. Y si conoce usted, naturalmente, a don Joseba García Izaguirre. Parece ser que el director de la empresa pública Enajenación de Materiales Ferroviarios, ENFESA, a la que me he referido antes, don Vicente Calzado, el mismo señor, también prestó dinero al señor Koldo García, y con el que quedaba a comer a menudo, aunque ha defendido y contrató a su hermano Joseba García por sus méritos y no por su relación con él. Y no sé, y era para ver si usted en esa comida pues se habló de que se contratara al hermano del señor Koldo como agradecimiento por haberle prestado dinero, prescindiendo de que esa devolución del dinero prestado, hombre, pero por favor, pues siempre se puede agradecer, ¿no? Prescindiendo de que luego se hubiera devuelto la cantidad prestada, ¿no? Aquí nadie está imputando delitos a nadie, simplemente, pues no sé, un favor, ¿no? Si era una decisión que se pudiera tomar políticamente, pues quizá. Y si se habló de esto en la comida, lo que le he dicho. ¿Por qué continuó reuniéndose con el señor Koldo García Izaguirre después del cese de don José Luis Ábalos como ministro? ¿Cuál era el contenido de sus conversaciones? Y si se hablaba de algo relativo a la compra de material sanitario o a la posibilidad de que les estuvieran investigando a ustedes. También en el mismo restaurante al que me he referido antes de la reunión con don Vicente Calzado Telle, el restaurante La Chalana, del que tanto se ha hablado y que parece que era ser el centro de operaciones de toda esta trama, o de parte de la misma, pues hubo otra reunión o otra comida con don Jacobo Pombo. Don Jacobo Pombo es miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular, exasesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y es miembro de FAES. Y si sabía usted que ese día, el 28 de febrero del 2023, se reunió con el señor Koldo García Izaguirre en La Chalana, don Jacobo. Y si estuvo usted en esa comida, y si el día 2 de noviembre a las 14:07, como dice la UCO, en el restaurante La Chalana, bueno, pues hubo una conversación, al parecer, y de qué hablaron hasta las 15:17 que terminó la comida, durante esa hora y pico. Esta investigación también sitúa a don Jacobo Pombo como intermediario para frenar la reclamación efectuada por el Gobierno de Baleares por las mascarillas defectuosas entregadas por Soluciones de Gestión. Y le hubiera preguntado si sabía usted algo de esto. Y también si tenía relación la reunión con la compra de mascarillas en Baleares con Soluciones de Gestión y el motivo de no reclamarles las entregas fallidas. Y también si tuvo usted algún contacto con el Ministerio del Interior, concretamente con el señor Daniel Belmar. Y con esto, señor Gómez, hubiera terminado mi interrogatorio. Como veo que no ha hecho usted amago siquiera de contestar a las preguntas que le he formulado, pues nada, le digo lo mismo que le digo a otros comparecientes en esta comisión que se acogen a su derecho de no declarar, que el silencio a veces es más elocuente que la declaración misma. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gómez. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Gordillo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ila Barras tiene la palabra. Perdón, el señor Gil tiene la palabra. Buenas tardes, señor Gómez. Bienvenido a esta casa, también es la suya. Aquí está la soberanía nacional. Me gustaría empezar precisando dos cuestiones. No citaré para no darle capacidad a la réplica, la tendrán después, que esta mañana se han sustanciado. La primera es, conociendo la trayectoria política y profesional del presidente de esta comisión, yo he querido entender mal, seguro, que ha invitado, o mejor dicho, ha dicho que algún senador socialista podría ser expulsado de esta sala. El artículo 101.1.2, lo que precisamente obliga al presidente de esta comisión es a advertir 3 veces antes de tomar esa decisión. Y hago esta precisión porque si se vulnerase este artículo, primero tomaríamos las medidas a nuestro alcance y desde luego ya le adelanto, necesitaría usted la fuerza pública para sacarnos de aquí. Señor Gil. Sí.
Ya le advierto que conozco perfectamente el reglamento y sé que tengo que advertirle 3 veces. Y ya que usted veo que este presidente intenta contemporizar, pero como veo que me da la sensación que se van a intentar agarrar a cualquier motivo, ya le digo que este presidente va a cambiar de actitud de la comisión. Va a aplicar mucho más duramente el reglamento. Siga, señor Gil. Me parece perfecto, presidente. En segundo lugar, segundo término, esta mañana hemos oído aquí, no en otro sitio, usted no es capaz de explicar por qué usted no dio la voz de alarma. Artículo 408 del Código Penal. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses o 2 años. Lo dejo ahí. Con la lectura de este artículo creo que queda perfectamente subsanado la cuestión que esta mañana se sustanciaba. Bien, ¿dónde estamos hoy? Pues miren, hoy se cumplen prácticamente 6 meses desde que esta comisión echó a andar. 6 meses después de un extraordinario acuerdo, fíjense cómo está la política actualmente, en el que todos los senadores que asistieron al Pleno ese día dijimos que esta comisión era pertinente. Era pertinente porque teníamos conocimiento público de cómo habían existido una serie de irregularidades. Es verdad que en aquel momento se publicaban algunos artículos, se iniciaban unas pesquisas judiciales y, por lo tanto, nosotros fuimos con la mejor de las voluntades, con los objetivos claros a perseguir. 1, poner luz donde podía haber sombras. Cuando hablamos del dinero público, todos tenemos que ser suficientemente sensibles para que la ciudadanía no dude ni del servicio público ni de la política. 2, hay que determinar responsabilidades políticas si las hubiere. Y, por lo tanto, a mí no me duele en prendas decir que el Partido Socialista tomó en ese sentido medidas, sobre todo porque nosotros lo tenemos marcado en nuestro código ético. Todos y cada uno de los senadores que aquí estamos lo firmamos. Y es una condición imprescindible para llegar a ser cargo público en el Partido Socialista. Lo dije cuando asistió en esta comisión el primer compareciente. Se lo dije a él. Y es verdad que nosotros llevamos a gala que, incluso siendo muy duros y en la aplicación estricta de ese código ético, preferimos que el ciudadano se quede tranquilo con las actuaciones de un partido que tiene 145 años y aspira a tener unos cuantos más. Claro, ha ido pasando el tiempo y hay unas resistencias, sobre todo por parte del Partido Popular, para que poco a poco vayamos tragando con la píldora completa. Y es, ¿en qué hemos convertido esta comisión? En una comisión absolutamente prospectiva. Ya vale todo, ya sirve todo, ya no hay límites. Tan es así que a veces se han vulnerado principios para nosotros, créame, fundamentales. Fíjense, nosotros pedimos en el primer plan de trabajo que vinieran los órganos fiscalizadores de la Administración General del Estado. No se nos aceptó. No se nos aceptó. Fíjese, vamos a determinar si las cosas se hicieron bien. Vamos a determinar cuál fue el resultado de las auditorías. No se quiso. Luego ha ido, en el devenir de los tiempos, viéndose asomar la patita. ¿Qué es lo que querían? Y efectivamente lo que querían era ver si en algún momento saltaba la chispa en un procedimiento que ha ido paralelo a un procedimiento que saben que está judicializado, que está bajo investigación, que está en instrucción y que determinará lógicamente las consecuencias que sean punibles y, por lo tanto, determinará la razón jurídica. Pero aquí queremos ir mucho más allá. Y claro, es que en este tiempo, en esta sala, había un montón de partidos. Miren, estaba el PP, estaba el PSOE, estaba Esquerra Republicana, estaba Bildu,
estaba Junts per Catalunya, estaba Coalición Canaria, estaba la agrupación Erreña Independiente, estaba el Bloque Nacionalista Galego, estaba el Partido Nacionalista Vasco, estaba Más Madrid, estaba Eivisa, estaba Compromís, estaba la agrupación socialista Gomera, estaba Gerua Bai, estaba Vox y estaba UPN. Miren ustedes lo que hay hoy. 9 senadores del Partido Socialista y 6 del Partido Popular. Por cierto, pido, y uno de Vox, perdóneme, señor Pelayo. Pido que conste en acta. Este es el interés que tiene el Partido Popular en esta comisión. Porque si queremos respeto, lo primero que tenemos que hacer es practicarlo. Y claro, esta es la votación de ayer de ampliación del objeto. Esta es. Y es que se han quedado solos con Vox y con UPN en lo que quieren hacer en esta comisión. Porque ya nadie cree en ella. Por no creer, no cree ni el Partido Popular, que manda 6 senadores aquí. Siguiendo con el relato, mire, por aquí han pasado 30 comparecientes en estos 6 meses. Koldo García Izaguirre, Víctor Francos Díaz, Salvador Illarroca, Patricia Lacruz Jimeno, Enriqueta Chicanoja Vega, Santos Cerdán León, José Luis Ábalos Meco, Alfonso Jiménez Palacios, Daniel Bedmal Prieto, Vicente Calzado Tellez, Francisco Toledo Lobo, Michós Miranda Paniagua, Isabel Pardo de Vera, Ángel Contreras Marín, Leticia Laufer Jiménez, Francesca Lluc Armengol Sosias, Germán Rodríguez Sánchez, Conrado Jesús Domínguez Trujillo, María Teresa Cruz Oval, Elma Say Delgado, Fernando Grande Marlasca, Rafael Pérez Ruiz, Leonardo Marcos González, Rubén Villalba Carnerero, Alberto Martínez de la Cambra, Lisandro Menú Marque, David Cierco Jiménez de Parga, José Antonio Álvarez Fernández, Álvaro Sánchez Manzanares, Javier Sánchez Fuentefría y usted. Después de todo esto, estos señores lo único que han conseguido son algunos articulillos en libelos que les hacen la ola. Pero es que, ¿cómo lo han hecho? Pues mire, lo han hecho vulnerando los derechos y principios fundamentales, a veces, de algunos de los comparecientes. Mire, aquí un senador enseñando un informe de la UCO que no era público. Aquí un senador, nosotros no hemos cometido el mismo error que él, con una foto pixelada, de una foto que es de la Academia de la Guardia Civil, sobre un señor que pidió clara, y además esta comisión decidió, que hubiera una salvaguarda sobre su imagen. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular. Esto está tipificado en el Código Penal. Tengo aquí las pruebas. Pruebas que están a disposición. Pero esto es lo que están haciendo. Y claro, es que al final el tiempo quita y da razones. ¿Saben el innumerable número de comisiones de investigación que nosotros hemos pedido en otras instituciones? ¿Saben el tenor de lo que queríamos investigar? Más de 7.000 muertes en pandemia, ¿no nos parece importante? Ya que estamos aquí investigando cómo se compraron y de qué manera se compraron mascarillas, ¿por qué no hemos podido saber en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de sintonía entre lo que se busca aquí y lo que se puede buscar en otras instituciones? Pregúntenselo, porque tiene una respuesta muy fácil. No queremos de verdad determinar si hicimos bien las cosas. No queremos mejorar si nos volviera a pasar una catástrofe. ¿Ustedes creen que nosotros nos podemos permitir el lujo ahora de poner en cuestión cómo se está contratando o descontratando la asolación de la Dana en la Comunidad Valenciana cuando tenemos más de 220 muertos y un montón de desaparecidos? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos la altura y la capacidad como para decirle a los servidores públicos, como se ha dicho en esta comisión, que hacen mal su trabajo o que incluso se les imputaban delitos? ¿Pero quiénes creen que son? ¿Quiénes creen que somos? Pongámonos ante el espejo, señorías. Quiero llamar la atención a algo que, en fin, hace mucha gracia cuando lo cuento. A mí ninguna. Mire, yo fui teniente alcalde de Bilbao y presidente de la Comisión de Movilidad y, por lo tanto, fui copartícipe de los cierres y de las aperturas de la movilidad de este país. Vuelvo a llamar la atención sobre el momento, porque
Los ciudadanos no se han olvidado de ese momento. Los aplausos, quiero pensar que no eran gratuitos. Eran aplausos merecidos, que se daban sobre todo al sector sanitario, pero también a los servidores públicos en su conjunto. Y si me lo permiten, a los cajeros de los supermercados, a los reponedores, a toda aquella gente que se jugó la vida. Porque en aquel momento no sabíamos a qué nos enfrentábamos. No sabíamos si coger el virus era morirse. No sabíamos si una mascarilla salvaría una vida o no. No sabíamos si tendríamos los elementos necesarios para prevenir algo que creíamos que era catastrófico. Si me lo permiten, creíamos que era distópico. Tuvimos que cerrar un país en casa. Y lo hicimos. Y todos, con la responsabilidad que les tocó. Ayer se hablaba en el pleno del Senado de los alcaldes y alcaldesas a los que quiero rendir un tributo especial, porque todos se dejaron lo mejor de sí mismos. Pero no puedo olvidarme del resto de servidores públicos, del PP, del PSOE, de Compromís, de todos los partidos que le he puesto aquí encima de la mesa. Y por eso yo estoy convencido de que, y reitero, vamos a ser muy diligentes. El Partido Socialista y el Gobierno de España ya ha puesto todos los elementos a su alcance para que se determinen las responsabilidades judiciales, pero también llamo la atención a que nosotros no las podemos suplantar. Y por eso quería hacer esta previa, porque creo, y lo digo con absoluta sinceridad, que esta ley que se aprobó el 5 de 1974, el 24 de mayo, que es la de las comparecencias en Cortes Generales, nosotros, en esta comisión, la hemos roto. La hemos roto. Ustedes vienen muchas veces con la vulneración de sus derechos. Y nosotros lo queremos volver a poner de manifiesto. Porque aquí no se viene a hacer una determinación judicial de cuáles fueron sus responsabilidades. Y termino. Mire, usted se ha acogido a su derecho constitucional a declarar, y lo entiendo. Y ahora será sometido a un escrutinio que me temo que, como los que hemos vivido de manera precedente, será una pregunta-respuesta que, aunque usted hubiera contestado, seguiría el mismo procedimiento. El responsable, el portavoz, la portavoz del Partido Popular se hace la pregunta y se hace la respuesta. Porque, y termino, no se busca la verdad, ni política ni de otro tenor. Lo que se busca exclusivamente es que salte un chispazo en esta comisión para justificar algo que ya ni el Partido Popular se cree. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Dos consideraciones porque esta presidencia se ha dado por aludido. La primera de ellas es la mención al señor Maillo cuando usted ha enseñado una foto. Quiero recordarle que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una queja respecto a esta cuestión y el letrado de esta Cámara, que no el presidente, resolvió que no había lugar, fundamentalmente porque la mención que hacía el señor Maillo figuraba en los medios de comunicación y citó literalmente. Con lo cual usted puede hacer las consideraciones que estime oportunas para desprestigiar a esta comisión. Pero lo que no voy a pasar, señor Gil, es porque no aceptar la verdad, y la verdad es la que quedó escrita en un informe del letrado. Y la segunda cuestión, ha hecho usted mención a una foto de un compareciente, que es la única mención, la única foto pública que figura en las redes sociales y que, le digo algo, a mí me incomodó, pero realmente nada se parece el compareciente, el que vimos aquí, a aquella foto. Lo digo pues si hace referencia a usted a una cuestión estrictamente de seguridad. Y hechas estas dos consideraciones, el señor Luis Santamaría, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, porque el compañero del Partido Socialista siempre hace este tipo de alegatos y nosotros no solemos perder el tiempo contestándole. Pero sí que quiero hacer dos consideraciones. En esa comisión lo que está prohibido es mentir los comparecientes, como hizo, por ejemplo, la señora Armengol, como hizo el señor Marlaska y como hizo también el otro día el señor Micho Miranda, como hizo en esta comisión también la señora Pardo de Vera. Y, por tanto, cuando entiendo que estas amenazas o advertencias, mejor dicho, de los compañeros del Partido Socialista, me imagino que se las harán llegar a sus compañeros, porque también ha hecho alusión a ese documento que firman ustedes, no sé si usted es Partido Socialista ni me interesa, pero los que firman ellos, me pregunto si el señor Ábalos también lo firmó.
y pasó lo que ha pasado. Lo firmó también el señor Koldo y pasó lo que ha pasado. Y una consideración, este grupo representa la mayoría absoluta, tiene la mayoría absoluta de los senadores de esta Cámara y por tanto representa mayoritariamente al pueblo español en esta Cámara donde reside la soberanía nacional. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Y ya verá como el día que venga el señor Sánchez, todos esos grupos que dice que no vienen nunca, seguro que están aquí. Pero mire, esta casa, ha dicho el portavoz, que es la suya, pero usted debo decir que no la trata con el debido respeto, es mi opinión, al permanecer en silencio. Nosotros estamos aquí para dirimir las responsabilidades políticas que se derivan presuntamente de un caso de corrupción que investiga, esto no es presunto porque se investiga, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la UCO, y que todos ellos consideran que afectan a la existencia de una presunta organización criminal fuertemente arraigada en el Ministerio de Transportes y de Fomento, del cual usted era subsecretario. Esto no es un bulo ni lo publica un libelo, sino que entiendo que es así, y además también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, no es una cuestión menor que mientras los españoles se morían, menos el señor Ábalos, que estaba pensando en a ver dónde se compraba el chalet, mientras todos estábamos preocupados, le agradezco la referencia a los cajeros de supermercados. Mi hija estuvo allí dando la cámara como tantos y tantos millones de españoles, como todos los españoles. Mientras mi hija estaba allí, el señor Ábalos estaba pensando a ver qué le pagaba el chalet. Esa es la realidad, ojo, del 20 de marzo, del 23 de abril del 2020. Y a usted no le han cuestionado por qué lo hemos traído. Se ve que es evidente que alguna razón hay para traerlo usted. Mire, investigamos las responsabilidades políticas que usted en buena parte ha asumido cuando ha sido cesado. Si las ha asumido, en buena parte, por lo tanto no tiene nada que temer a las preguntas que le vayamos a formular desde aquí, que están siempre elaboradas o hechas desde el respeto, pero es que estamos investigando las responsabilidades políticas que se derivan de una trama que afecta al presidente del Gobierno, al señor Uno, que no lo dice este diputado, perdón, ni esta senadora, el señor Uno aparece como tal en los correos que se dirigían entre todos ustedes, que afecta a 2 comunidades autónomas, a 11 ministerios, al Partido Socialista. Hay un señor que dice que ha ido al notario, parece ser pública en los medios, y dice que llevaba bolsas de dinero al Partido Socialista, que implican a la Guardia Civil y, como insisto, un dinero que se llevaba el señor Koldo Aldama presuntamente, el 48% de 54 millones son 27 millones. Mientras España entera estaba confinada y el señor Ábalos pensando en el chalet de Cádiz o de Málaga, estos señores pensaban en llevárselo crudo. Y ustedes, o por consentimiento, asentimiento, connivencia, o por incompetencia, negligencia, o por lo que sea, ustedes lo consintieron, porque estaban allí. Usted era el subsecretario del Ministerio y, por tanto, claro que vamos a hacer preguntas. Y como usted no quiere contestar, claro que probablemente vamos a hacer las aseveraciones de lo que entendemos que sobre los datos usted nos debía o usted no podía haber evitado contestarlo. Mire, esta comisión investiga no solo la trama de su ministerio, investiga la trama de los hidrocarburos. Ojo, 182 millones de euros, esto también es un bulo. Ojo, que se han gestionado con el dinero, con los teléfonos que le facilitaba la Guardia Civil del señor Marlaska. Es decir, esta trama abunda en el análisis de si existe un posible delito de tráfico de influencias en el rescate de Globalia. Abunda en los contratos adjudicados, no sabemos, sobre la base también de un presunto delito de tráfico de influencias al señor Barrabés. Y CR.es, es que es un sistema, o estamos analizando, y por eso ampliamos el objeto de la comisión. Ya me gustaría a mí no tener que hacerlo, pero es que es una capilaridad de la corrupción sistémica del Partido Socialista absolutamente que no pensamos que nos íbamos a encontrar, sobre todo después de escuchar las lecciones que nos dio el señor Ábalos en aquella moción de censura. Insisto, no sé si firmaría aquel día también el papelito ese de, no sé cómo ha dicho Alfonso, bueno, da igual. En cualquier caso, mire, usted está en su derecho de no contestar, le acoge un derecho constitucional. Yo, evidentemente, entiendo que usted ha ocupado responsabilidades políticas muy importantes y que debería, evidentemente, contestar. Entre otras cosas, porque, como digo, las responsabilidades políticas usted ya las ha asumido, pero sí que podría su testimonio poner luz a otras cuestiones que afectan a las responsabilidades políticas de otras personas que no han sido asumidas. Hoy, esta mañana, el señor Fuentefría se ha desmarcado de la auditoría. Es decir, un responsable, director general del Ministerio de la señora Montero, dice que la auditoría era farragosa, que mentía y que era equivocada. Nos hubiera gustado preguntarle si usted piensa lo mismo o si no piensa lo mismo. Y le culpa, entre otras cosas,
a usted de todo el proceso de contratación, pero fíjese, es que le culpa a usted, no solo el señor Fuentefría, le culpa a usted el señor Ábalos, luego entraremos, le culpa a usted la Secretaría General Técnica cuando le pregunta la Inspección General de los Servicios. Le señala a usted la auditoría, le señala a usted la señora Pardo de Vera, le señala a usted Alvarito, perdón, porque le llamaban así en los de eso, y le señala a usted, como he dicho, el señor Fuentefría. Por tanto, sea usted consciente que usted es el único nexo de unión de todo el eslabón político entre Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente. Usted es el único que permaneció. Primera pregunta que yo me gustaría haberle formulado, o que le formulo, la dejo en el aire. Es decir, ¿cómo hicieron ustedes los traspasos de poderes? ¿Informó usted de las situaciones de las que era conocedor, porque desde el 22 de enero se habían pedido los expedientes de contratación por parte de la agencia tributaria a las empresas a las que se les adjudicó estos contratos, las soluciones? ¿Cómo hizo usted ese traspaso de poderes? Sería interesante que usted nos dijera. ¿Cómo se lo contó a Raquel Sánchez? ¿Se lo contó también al señor Puente? Es extraño pensar que, ¿no?, una noticia que está en la prensa continuamente y desde que asume el señor Puente, bueno, pues han ido publicando las noticias, entre ellas la detención del señor Koldo y de toda la trama. Es decir, ¿y usted no despachó este asunto con el señor Puente? ¿Pertenece usted al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado? Quien le habla es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Tenemos compañeros detrás de la Seguridad Social. Tiene usted una dilatada experiencia en la gestión pública como alto funcionario del Ministerio. El compañero que le ha precedido esta mañana ha sido interventor en la Fiscalía, en la intervención delegada en la Fiscalía Anticorrupción. Y ustedes, que son los que más saben de combatir la corrupción, no se dieron cuenta de nada. ¿De verdad? Nos está diciendo con su silencio a los españoles, porque fíjese, aquí no ha declarado. Koldo, ¿está usted al nivel de Koldo? Conrado Martínez, también afectado por la trama del Tito Berni. ¿Se pone usted no declarando al nivel del señor Conrado? Álvaro, secretario general, Alvarito, secretario general de Puertos. ¿Se estaba usted poniendo al mismo nivel que Álvaro Manzanares, el señor Manzanares? ¿Sabe quién se pone al mismo nivel que estas tres personas que acabo de decir? Cuando no declara la señora Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid y cuando en sede judicial el señor Sánchez tampoco declara. ¿Qué es lo que le permite a ustedes venir aquí y no declarar? Porque si el señor uno no declara, ¿para qué van ustedes a dar su opinión? Así no podemos dirimir responsabilidades políticas. ¿Es así? Usted, le hubiéramos preguntado, ¿ha declarado usted en sede policial? Le hubiéramos permitido que usted se explicara. Y usted nos hubiera tenido que contestar que sí. ¿Era usted el número, le hubiéramos preguntado si era usted el número 2 del Ministerio de Fomento como subsecretario? Y le hubiéramos preguntado si nos hubiera dicho la fecha exacta de su cese. Y me imagino que usted nos lo hubiera dicho. Y le hubiéramos preguntado si fue usted cesado o si renunció, porque aquí todas las personas que habían sido cesadas, ninguna resulta que fue cesado. No hay nada digno en un cese, es una pérdida de confianza política y no pasa nada. Está al orden del día. Todos los que hemos pasado por puestos de responsabilidad hemos sido cesados y no pasa nada. Sin embargo, aquí todo el mundo ha cambiado de destino porque así lo solicitaba por motivos personales. Unos porque tenían problemas de un tipo, otros porque se vieron sobrepasados, otros por otras razones, pero curiosamente todos pues dieron un impulso fuerte a su carrera después de haber pasado por todos estos hitos. Nada más hay que recordar lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas. De director de aeropuerto de Barajas a dirigir los 9 aeropuertos de España, los más importantes, de comisario de Barajas a jefe superior de policía, de comandante de la Guardia Civil, responsable de la zona, a general de la Guardia Civil, de estar presente allí a ser el responsable de Interior en Venezuela, otro a Níger, otro de ti. Lástima que no estuviera usted en Barajas, porque aunque el gobierno da la sensación de que ha intentado protegerle y le protege, pues quizá le hubiera ido algo mejor. Lástima que no hubiéramos estado todos allí, en el reparto aquel de premios que se produjo, en aquel trampolín gigantesco que es Barajas. Nosotros nos hubiera gustado preguntarle si su cese se produce a raíz de la publicación de la auditoría que realizó la Inspección de los Servicios en su ministerio, y que hizo pública el señor Puente aquí el 23 de agosto. Y usted, me imagino que nos hubiera tenido que contestar que sí.
Le hubiéramos preguntado también cuándo cambió su situación procesal, no porque a nivel personal nos interese, que no nos interese, ya le anticipo que le deseamos lo mejor, no es nuestra competencia. Pero sí que nos lleva a preguntarle una cosa sobre la que no tenemos respuesta, que es ¿en qué situación profesional se encuentra usted en este momento? ¿Ha reingresado a la carrera como funcionario del Cuerpo Superior de Interventores del Estado? Lo normal es que sí. Voy a hacer como dice el señor Alfonso, ya que usted no contesta, yo digo, creo que lo más lógico es que sí. Un procedimiento disciplinario para los funcionarios de la Administración del Estado, ¿cómo funciona? Se nombra se abre el procedimiento, se nombra un instructor, el instructor debe de ponerse en contacto con la persona afectada y si tiene conocimiento de que existe un procedimiento penal en curso, debe pararlo. ¿Ha sucedido esto con su caso? Usted seguramente nos habría contestado que no, y nosotros le habríamos preguntado, pero ¿cómo puede ser que se publica una auditoría que señala una serie de responsabilidades hacia su persona, que no lo hacemos nosotros, lo hace el ministerio de su jefe, el señor Puente, y luego a usted lo cesan, es decir, ¿y allá dónde va? ¿O el propio señor Puente no inició un proceso disciplinario? ¿En qué cabeza cabe? ¿Le están protegiendo? ¿Percibe usted retribuciones? Lo hubiéramos preguntado con cargo a presupuesto público. Usted nos hubiera dicho que sí, como es lógico, si no hay ningún problema en reconocerlo. No le estamos prejuzgando, no es un tono incriminatorio. Lo lógico, lo normal, se inicia procedimiento, el principio non bis in idem, pues resulta que se para hasta que resuelva el orden penal. No parece una cosa muy extraña. Pero bueno, usted decide no contestar libremente y en ejercicio de un derecho, aunque yo creo que faltando un poco al respeto de esta Cámara. Pero bueno, nosotros le hubiéramos preguntado, ¿en qué fecha se encargó a la Inspección General de los Servicios la elaboración de la auditoría? Y le hubiéramos preguntado si la decisión fue del ministro Puente o si fue y si participó usted en esa decisión y qué le parecía esa decisión, si le pareció acertada, porque se tardó muchos meses desde el conocimiento de los hechos, e insisto, 22 de enero, me corregirá mi compañera Rocío, del 2022 hasta que ustedes decidieron hacer una auditoría, pasaron muchos meses. ¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¿Cree usted de verdad que con una pandemia que efectivamente tanto daño hizo a los españoles, se está investigando un dinero que se desvió y que se quitó y que abundó y que profundizó el sufrimiento y el dolor de los españoles en pandemia y la enfermedad y la muerte? Porque ese es dinero que estos señores se llevaron, 27 de 54 millones, podía haber ido destinado a comprar mascarillas. Y a ustedes no se les ocurrió hasta que llegó el señor Puente. Y es usted funcionario del Cuerpo Superior de Interventores del Estado, un especialista en detectar la corrupción. Le habíamos preguntado si está usted satisfecho con la función que usted hizo durante su etapa al frente de la subsecretaría. Porque, ojo, era usted el número 2 del Ministerio. Le hubiéramos preguntado de quién depende orgánicamente la inspección de los servicios de de quién depende la inspección de los servicios, a quién se le encargó la auditoría. Con permiso de mi compañero Alfonso, seguramente usted nos hubiera contestado que el Real Decreto 799/2005 dice que depende del subsecretario. ¿No? No, es un bulo, está publicado en el BOE. Quiero decir, se encargó la auditoría a las personas que dependían jerárquicamente de usted. ¿Hubiera sido más razonable encargar la auditoría a algunas personas que no dependieran jerárquicamente de usted? Le hubiéramos preguntado a quién se encargó la redacción de la auditoría, sin necesidad de entrar en los nombres, porque probablemente, yo lo desconozco, sean compañeros míos del cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene mucha presencia en la inspección de los servicios. Por tanto, tienen todo mi respeto, imagínese, con lo que me costó a mí aprobar. Fueron 2 personas, por tanto, cualificadas, a las que hoy el señor Fuentefría ha faltado el respeto, porque ha pedido respeto para él como funcionario, pero ha desvirtuado el trabajo que hicieron esas compañeras, también funcionarios, cuyo trabajo también merece respeto. ¿A usted le merece respeto el trabajo que hicieron esas compañeras? ¿Estuvo bien hecho, mal hecho? ¿Tiene alguna opinión? Nos hubiera gustado saberlo, porque sabe que nos extraña, y le hubiéramos preguntado, ¿participó alguien más en la redacción de esa auditoría, además de esas 2 inspectoras de los servicios? Y usted, aunque se enfaden los señores del Grupo Socialista, me hubiera tenido que decir que sí, pero no por nada. Es que la auditoría que es pública lo explica, creo que es en los primeros folios, sobre quién participó en la redacción de la auditoría. Y trabajando un poquito, se sabe todo. Le pregunto, ¿dependían esas personas
que vinieron a controlar, parece, el trabajo de las inspectoras de servicios, ¿dependían jerárquicamente también de usted? Se lo pregunto de otro modo. ¿Ocupaban puestos de libre designación? ¿Les nombró usted para esos puestos de libre designación? ¿O al menos los mantuvo usted y no los cambió? Pero una pregunta. ¿Es habitual que alguien revise el trabajo de la Inspección General de los Servicios? Usted es un funcionario con una dilatadísima trayectoria profesional. ¿Lo ha visto alguna vez? Seguramente nos habría respondido que no. ¿Por qué este caso es excepcional? Le hubiéramos preguntado. ¿Es normal que se revisen por otros funcionarios los trabajos de las personas nombradas para elaborar esta auditoría? Pero sobre todo le hubiéramos preguntado una cosa que nos queda por aclarar. ¿En qué modificó el informe de los dos subdirectores generales que revisaron el informe de auditoría de las dos inspectoras de servicio? ¿En qué modificaron los informes de esas personas que dependen de usted el informe original de las dos inspectoras de servicios? ¿Lo modificaron en algo? ¿En qué? Creo que como españoles tenemos derecho a saberlo. Podemos pedir, presidente, al Ministerio de Transportes que nos facilite una copia de todos y cada uno de los documentos que hicieron esas inspectoras. El 17 de julio se remitió el informe de las inspectoras a las dos personas nombradas como colaboradoras. Está en la memoria, no es información de ningún tipo. El 19 de julio lo emitió el informe el subdirector del PRTR y el subdirector general de gestión administrativa, y el 31 de julio el subdirector general de control de calidad. ¿Por qué decidieron fiscalizarlo? ¿Hubo un antes y un después? ¿En qué cambió? Ahí sí que no tenemos respuesta. Nos hubiera gustado que usted nos lo hubiera contestado. Vamos a otra cuestión. Aquí de la cuestión, a lo que nadie ha sido capaz de responder. ¿Por qué compró el Ministerio de Fomento mascarillas cuando no tenía competencia material para comprar mascarillas? Ojo, y cuando nadie lo hacía. Usted me hubiera dicho, solo podía comprar en aquella época el Ministerio de Sanidad. Efectivamente, durante la semana en la que nosotros licitamos los contratos, solo el Ministerio de Sanidad, porque ni siquiera las comunidades autónomas. Y ojo, las empresas que producían material sanitario de protección, tenían la obligación de vender todo su material al Ministerio de Sanidad. Y sin embargo nosotros efectivamente sí que compramos mascarillas. ¿Por qué compró el Ministerio de Fomento mascarillas? ¿Por qué no lo compró Defensa? ¿Por qué no lo compró Interior? ¿Por qué no lo compraron tantos y tantos ministerios, ahora que hay tantos, Ministerio de Justicia? ¿Por qué no lo compraron esos ministerios y, sin embargo, sí que lo compró el ministerio del que usted era su secretario? ¿No se lo preguntó nunca? Porque, iba a decir una barbaridad, pero a toro pasado se explica perfectamente. Porque se llevaron 27 millones de 54 y le hubiéramos preguntado. ¿Cree usted que si Ábalos no hubiera sido el número 2 del PSOE, le hubieran permitido comprar mascarillas? Porque esa es la pregunta clave. Si Ábalos no hubiera sido el número 2 del Partido Socialista, ¿el señor Koldo hubiera acampado a sus anchas por la Castellana, subiendo al despacho del ministro de Sanidad, tocando la puerta y entrando a despachar con él la compra y venta de mascarillas? Armengol nos dijo aquí, no puedo descartar que hablara con el señor Koldo. Luego resulta que la agenda tiene varias llamadas y alguna visita, y luego el señor Koldo se permite el lujo de enviarle un mensajito diciendo el cariño. Pues ya lo vayamos luego. Esa es la seriedad con la que los actuales líderes, ojo, la tercera autoridad del Estado viene aquí a declarar, y al señor Alfonso, mi amigo, compañero amigo, le preocupa lo que nosotros decimos desde aquí. Es lógico que le preocupe lo que nosotros decimos desde aquí, porque si se para a pensar lo que se dice al otro lado de la mesa, igual el señor Alfonso se tiene que ir a la Fiscalía. Pero mire, ¿de quién partió la orden de contratar? Pardo de Vera dijo que no le extrañó nada que un órgano como Adif, sin competencia material alguna en materia de sanidad, comprara mascarillas, y dijo estar orgullosa. Yo le hubiera preguntado, ¿y usted está orgulloso de lo que hizo? ¿De ese proceso de contratación en concreto? No del servicio a España, que seguro que sí. ¿Se arrepiente de algo? Si volviera a cambiar las cosas, seguro que algo cambiaría. Le hubiéramos preguntado qué es lo que hubiera cambiado. En una entrevista, recoge la auditoría realizada que le preguntaron, usted reconoció que fue Ábalos quien le dio la orden de contratar. ¿Fue así? Yo me imagino que usted hubiera tenido que contestar que sí, porque lo dice la auditoría. Pero nosotros le hubiéramos preguntado, ¿y qué le dijo exactamente el ministro cuando le dio la orden de comprar? ¿Cuándo se produjo esa reunión?
¿Cómo se produjo? ¿Estaban ustedes solos? ¿Estaba Koldo? ¿Se produjo en la chalana? Y le hubiéramos preguntado cuántas veces a lo largo de su carrera le ha llamado el ministro y le ha dicho tienes que comprar mascarillas. ¿Es habitual en su carrera que un ministro le ordene comprar cosas que no pertenecen al objeto o al ámbito material de competencia de su ministerio? ¿Ha sido muy habitual a lo largo de su carrera? ¿Y usted, que es especialista en detectar la corrupción, no se olió la tostada? Fíjese que vamos sumando una serie de cuestiones que, yo no sé, debían de haber incrementado o aumentado su preocupación viendo el devenir. No digo en la actuación después cuando ya se ha sabido la verdad, sino en la previa también hubo muchos indicios que debían de haber alertado a usted. Y eso lo hubiéramos preguntado y usted hubiera podido, o tiene usted la oportunidad de contestar, de defender su gestión. Porque nos resulta muy extraño, para quienes algo de contratación conocemos, que un ministro nos dé una orden de contratar. Ya entraremos en aquello de que nos traigan la oferta un asesor del ministro a la mesa y ser la persona a la que se lo lleva el órgano de contratación. En eso todavía no estamos. Pero, de verdad, esto es de lo que estamos hablando. Entiendo que los socialistas estén incómodos. Usted accedió a contratar a pesar de que el ministerio no tenía competencia material, cuando nadie lo hacía. Ustedes decidieron comprar cuando solo Sanidad podía hacerlo, ni siquiera las comunidades autónomas. Y el resultado es que el 48% del dinero voló. El señor Ábalos, en su comparecencia de esta comisión, dijo, nos mintió, probablemente usted lo podría ratificar, pero dijo, confiaba plenamente en el subsecretario. También afirmó, delegué todas las cuestiones como la comprobación de la solvencia en el subsecretario. Es decir, le señalan a usted, no nosotros lo hubiéramos preguntado. ¿Fue usted quien tuteló como responsable ese procedimiento de contratación? ¿Las cosas son como Ábalos las cuenta? Yo no tengo respuesta, pero sí que sé que la intervención delegada en su informe del 28 de marzo, sus compañeros dijeron que los expedientes de contratación incurrían en 3 defectos. Estamos hablando mucho antes de la auditoría. Ausencia de correlación entre el objeto del contrato y el objeto social de la mercantil, no publicación del contrato y falta de comprobación de la solvencia. Ojo, estamos hablando de cuando se fiscalizaron por parte de la Auditoría Tribunal de Cuentas los contratos adjudicados por emergencia de este Gobierno a la empresa Soluciones. ¿Y usted, de verdad, en el Ministerio no preguntó a sus subordinados qué ha pasado con este expediente? ¿No preguntó? ¿No inició no se reunió con nadie? ¿No trasladó su preocupación a sus superiores? Cuando despachó el cambio de papeles con Raquel Sánchez, cuando Pardo de Vera era secretaria de Estado, cuando el señor Puente llegó al Ministerio. ¿De verdad usted, que estaba allí, no le dijo, ministro, cuidado que tenemos este problema encima, ¿eh? ¿No se lo dijo? Yo no voy a valorarlo, pero me resulta difícil de creer, ¿eh? Nosotros le hubiéramos preguntado si que nos hubiera dado el detalle de cuál es el papel de Koldo en todo este negociado. Porque presuntamente pues ya vemos cuál era el papel, pero cómo se articuló. Tenemos esa curiosidad, no sé si es curiosidad malsana, cómo funcionaba Ábalos, ¿no? Con ese ímpetu con el que, vamos a dejarlo ahí, con el que se movía por los ministerios, con el que vino aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se contrató a través de Adif y de Puertos del Estado? ¿Por qué no compró el ministerio? Esa respuesta también es interesante, porque cuando usted no me contesta, yo puedo pensar muchas cosas. Déjeme que le diga una de las que pienso. Es que da la sensación de que ustedes, como se vieron el problema en el que se iban a meter, dijeron, bueno, si le salta a alguien, que le salte a los de las entidades del ministerio, que no nos salte a nosotros. Al final, les ha saltado también a ustedes, fíjese. ¿Pero fue así o no fue así? Porque una modificación presupuestaria, si había que correr, se hace zumbando. Sin embargo, ustedes no optaron por la modificación presupuestaria. Ustedes dijeron que lo compren Adif, ya les apoyaremos luego si les hace falta dinero, y Puerto del Estado. Les deben tener un aprecio, Francisco Toledo, la señora Pardo de Vera y todos los responsables por haberles endosado este problema. Es decir, el señor Ábalos, presuntamente, y el señor Koldo dirigen un proceso de contratación fraudulento, pero para curarse las espaldas sí que estuvieron vivos, ¿eh? Que contrate que contrate Puertos y que contrate Adif. ¿Qué aprecio le deben tener? Eso también lo debe poner a lo mejor en esa hojilla que firman de ética o no sé qué, probablemente. Según dice la auditoría, fue usted quien analizó las necesidades del ministerio, una cifra que calcularon en 4 millones de mascarillas. Nosotros le habíamos preguntado, ¿fue así?
Y usted yo creo que nos hubiera tenido que decir que sí, porque dice, a lo largo del 19 de marzo, se ha deducido la auditoría a través del análisis de los correos, y desde que comenzó esta labor realizándose una estimación de necesidades de 4 millones de mascarillas para el ámbito temporal de 15 días. Hoy Fuente Fría ha dicho que había una estimación de 4 millones para 15 días y de 8 millones para 30. Pero claro, es que la contratación de emergencia no permite recurrir a la segunda fórmula, solo te permite la primera. Pequeño detalle. ¿Cómo se hizo el proceso de evaluación de las necesidades? ¿A quién se preguntó? ¿Hay constancia de esos estudios, de esos análisis, de esas decisiones? ¿Pero por qué insultar? Están haciendo fotos a la bancada. Tenemos a la mitad de la gente de la Comisión de Transportes. No están haciendo fotos. Bueno, seguimos con lo importante. Grupo Socialista que se dedique a lo que estime importante. Yo pido a los compañeros no entremos en los juegos, porque lo importante es lo que debería de haber declarado el señor compareciente. ¿Es habitual que un ministro... Por favor, la senadora Ana Beltrán me ha insultado gravemente, me ha dicho gilipollas, por tanto le solicito por favor que rectifique ese insulto. Muchas gracias, señor presidente. Es falso. Pero si te he oído yo. Pues es falso. Por lo tanto, no voy a rectificar algo que no he dicho. Mire, señorías, este presidente no ha escuchado absolutamente nada. Le ruego que mantengan el orden, lo intenten mantener. Y siga, señor Santamaría. Bueno, le ruego que no perdamos estos 30 segundos que hemos perdido, porque de verdad que lo importante está en lo que nos debería contestar el señor compareciente. Es habitual, parece la auditoría, dijo que se alteró el número de mascarillas a comprar por decisión del ministro en 38 minutos. Yo le hubiera preguntado, ¿es habitual, le ha pasado a usted muchas veces eso a lo largo de su experiencia profesional, que un ministro altere o que le diga al órgano de contratación no solo lo que tiene que comprar, sino la cantidad que tiene que comprar? ¿Nos podría poner a lo largo de su carrera profesional cuántas veces, ejemplos de cuántas veces esto le ha sucedido? ¿Y a usted eso le sucede y no se le ocurre ponerlo en conocimiento de nadie? ¿No se le ocurre decirle al señor Ábalos que eso sería incurrir probablemente en una irregularidad administrativa, sino algo mucho mayor como un delito de prevaricación? ¿No se le ocurrió a usted? Usted, ojo, que es especialista en perseguir como interventor la corrupción. Usted, y no se le ocurrió, no se la vio venir. Ya, fíjese, 3, 4 cosas y aún así no se la vio venir. Porque yo prefiero ser bien pensado, quiero pensar que usted no se la vio venir. Usted llevó la aprobación de las 2 órdenes ministeriales, tanto como estas consideraciones, estas contrataciones, a la consideración del Consejo de Ministros. ¿Daba usted cuenta en la reunión previa de sus secretarios y secretarios de Estado de estas contrataciones por emergencia? Ahí no puedo anticipar cuál es su respuesta. ¿Dio usted o le preguntaron alguna vez sus compañeros en esa reunión preparatoria del Consejo de Ministros qué es lo que está pasando en el Ministerio de Transportes, que está saliendo en la prensa, que han detenido a Koldo, que parece que daba contratos a Soluciones? ¿O qué pasa que ha salido en la prensa inicialmente que Soluciones, la adjudicataria del contrato, resulta que no tenía un objeto social, que no tenía nada que ver con el objeto del contrato? ¿No le preguntó nadie? ¿Usted no informó nunca? Resulta difícil de creer. Una pregunta, porque es curioso. ¿Por qué evaluaron las necesidades de mascarillas para comprar en el caso de Puertos y en el caso de Adif no lo hicieron? Yo se lo hubiera preguntado. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero da la sensación que es que usted ya había renunciado a poner orden. Aquí ya dijo usted, de perdidos al río y que venga el sol por donde venga. ¿Puede ser así? Le hago una pregunta. ¿Cree usted que las mascarillas que compraron, los 8 millones de mascarillas, coincide, curiosamente, no quiero ser mal pensado, con el número de mascarillas que tenía el señor Aldama en propiedad? Y aún así usted tiró también para adelante. Si pensó que el número de mascarillas que iban a comprar coincidía con las que tenía Soluciones de Gestión, porque eso es lo que parece cuando ves los correos de Koldo, que ha puesto de manifiesto los informes de la UCO hechos públicos por los medios y también el informe de auditoría, ¿no vio usted nada, no le olió a chamusquina todo esto? ¿Se había conocido a usted el señor Aldama?
Ábalos fue quien le dio la instrucción de comprar mascarillas, pero ¿quién le dijo que el contrato debía ser adjudicado al señor Aldama? ¿Fue Ábalos? ¿Fue Koldo? Ojo, fíjese, decía el Partido Socialista no sé qué del ADN. Son ustedes el partido del chivatazo del Faisán. Son ustedes el partido del chivatazo a Koldo, que estaba siendo investigado, y son ustedes el partido del chivatazo que le dijeron a Aldama lo que tenía que comprar y qué cantidad tenía que comprar, que tenía que venderles. Esto también estará escrito seguramente en el papelito ese que firman sobre, creo que era sobre ética, ¿no? A la luz de dicho contrato, Víctor Aldama no solo sabía que Fomento iba a... Porque fíjense, el 16 de marzo, 4 días antes de publicarse la orden ministerial, hay un contrato que firman en documento privado entre Aldama y Cueto. Aldama no tenía recursos suficientes para poder comprar las mascarillas que luego iba a revenderles a ustedes y, por tanto, Cueto puso el dinero. En ese contrato que firman las dos entidades, resulta que ya viene incorporado un anexo en el que se dice que van a ser adjudicatarios del contrato de Puertos y de Adif y de otros contratos. Es decir, 4 días antes de saberse o de publicarse la orden ministerial, Aldama ya sabía que le iban a adjudicar el contrato. ¿Es usted el responsable de ese chivatazo? Si no es usted, ¿quién fue el chivato? Yo no creo que fuera usted, no creo que una persona con su trayectoria haga estas cosas. Pero me gustaría oírle decir, no, no fui yo. Fíjese que se lo pongo fácil. Dígame que no fue usted. Dígamelo. No me lo dice. No sabemos si la dio Álvaro, Koldo, el señor Toledo, el ministro. ¿Se da cuenta de la paradoja? Todo el mundo sabía que Aldama iba a llevarse el contrato de las mascarillas, pero curiosamente se adjudica Soluciones de Gestión, que ha tenido que ser la Guardia Civil quien determine que detrás de Soluciones de Gestión está el señor Aldama. Curioso, ¿eh? Usted le dan una oferta, el señor Koldo, ¿no?, en papel, y le dice Soluciones de Gestión. Y cuando han visto ustedes a Aldama por el ministerio, que ya sabían todos ustedes que se iba a llevar el contrato de mascarillas, resulta que dice, bueno, ¿y a nadie le llama la atención? Otro indicio, ¿no? Fíjese, y usted, sin embargo, que es, insisto, el nexo de unión entre 3 ministros socialistas, que esto es circunstancial, ¿eh?, porque la corrupción no tiene nada que ver con el pensamiento ideológico, tiene que ver con otras cosas. Pero es usted el nexo de unión entre 3 ministros, y fíjese si vamos viendo cuestiones, y usted, chitón, agarrado a la silla. La oferta de Soluciones le llegó a usted en papel. Yo le hubiera preguntado, ¿y es eso habitual? ¿Le ha pasado muchas veces? ¿Usted la escaneó y la remitió al órgano de contratación? Y usted me hubiera tenido que contestar que sí, porque es que así consta en el informe de auditoría. Yo le hubiera preguntado, ¿es eso habitual? ¿No cree que eso pudo entenderse como una orden sobre quién tiene que adjudicar? Si tu superior jerárquico del ministerio te da un papel con un nombre de una empresa. ¿De acuerdo usted de ese poema entre Sabiñón y Peraleas, que debatían sobre si las chimeneas del Ministerio de Defensa debían ser redondas o cuadradas, y terminaba en cuestiones de criterio no hay lugar a discusión, pues siempre tiene la razón quien está en el ministerio? Usted es funcionario de estas cosas, ¿se acuerda? ¿Usted no entiende que darle un papel a alguien en un órgano de contratación con una empresa es una presión? Usted, insisto, funcionario del Cuerpo de Interventores del Estado. Sigo con la anécdota. ¿Sabe qué decimos los funcionarios? Si en la Administración no quieres que se sepa, no es que no lo digas, es que no lo pienses. ¿Me quiere usted decir que a usted no le llegó ningún run del equipo de contratación de Puertos del Estado, que son los que, como bien ha dicho mi compañera Rocío, estuvieron analizando en los WhatsApps lo que es el proceso de contratación que les habían impuesto y terminaban diciendo que se iban a gestionar el cártel de Cali? ¿No le llegó el run? ¿No le llegó ningún comentario? ¿Conocía usted, lo hubiéramos preguntado, ¿conocía usted lo que opinaba del equipo de contratación de Puertos del Estado sobre la contratación de Soluciones? ¿Despachaba usted alguna vez con Sánchez Manzanares? ¿Sabía usted que Sánchez Manzanares era un peso pesado del Partido Socialista? Ahora hemos sabido que comparte procuradora con el señor Sánchez. ¿Tuvo usted conocimiento de que Alvarito
¿tenía la capacidad de hablar directamente con el ministro y con Koldo y saltarse todos los escalones del ministerio? ¿Lo sabía usted? Se quejó, elevó una queja, le dijo, oye, respetemos en las cuestiones administrativas la línea de mando, no en las políticas, pero en las cuestiones administrativas. Sin embargo, ustedes dejaron huella en los correos y en los WhatsApps que ahora estamos conociendo. Una pregunta, ¿despachó usted alguna vez con el jefe de gabinete de Ábalos algún asunto que tenga que ver con la contratación de soluciones de gestión? Ahí no tengo respuesta, lo puedo intuir. ¿Le informó alguna vez? ¿Despachó usted alguna de estas cuestiones con el secretario de Estado, con Pedro Saura? ¿Informaba usted de las contrataciones por emergencia al comité de dirección del Ministerio? En el Ministerio digo yo que habría un comité de dirección, es decir, para la gente que no lo sepa, los altos cargos del Ministerio, bajo la presidencia del ministro, se reúnen periódicamente y abordan las prioridades políticas del Ministerio. En el Ministerio de Fomento, luego Transportes, por supuesto que claro que había reuniones del comité de dirección. ¿No hablaron de esta cosa nunca, seguro? Yo creo que aquí sí que hace bien en callar, porque al final todo se sabe. ¿Conocía usted lo que pensaban en Puerto del Estado sobre soluciones de gestión? Fíjese que decían que tenían miedo de terminar en el fondo del Manzanares con cemento en los pies. Qué feo, ¿no? Y usted, de verdad, el número 2 del Ministerio, en una comunidad relativamente pequeña, que es la funcionarial de un ministerio, aunque grande, pero en una comunidad funcionarial pequeña, ¿de verdad que a usted no le llegó nada? ¿No oyó o no quiso ir? ¿Pensó como Aránzazu que terminan gestionando el cártel de Cali? Qué triste escuchar esa frase para un funcionario público. Sin embargo, no saltó ni una alerta. No le llegó a usted un aviso, un comentario, una llamada. Nada. Quizá viendo el currículum político del señor Sánchez Manzanares, quizá, no lo sé, quizá usted no quiso meterse en tanto berenjenal. Pero vamos a una cosa que sí que es responsabilidad suya. El señor Aldama campaba a sus anchas por el Ministerio. ¿Eso es habitual? ¿Emitía usted pases permanentes para contratistas que eran adjudicatarios de contratos del Ministerio y circulaban por el Ministerio habitualmente? ¿Es usted el responsable de la oficialía mayor, entiendo? Sí, ¿no? Me tendría que responder que sí, porque es así, todos los ministerios. Por tanto, este señor aparcaba en la parte de atrás del Ministerio de Fomento, donde se entra allí con los coches oficiales. Donde no entra nadie que no sea un coche oficial, o el coche particular del ministro, o el coche particular de un alto cargo. Y este señor, usted le dio permiso para entrar allí. Pregunto, ¿y a alguien más? Sería interesante que nos dijera si hay alguien más. ¿No cree? El señor Aldama es el perejil de todas las salsas, está detrás de todo. Estaba en el aeropuerto Barajas, estaba en esta trama, llamaba cariño a la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, llamaba a Ángel Víctor Torres, presidente de la Comunidad de Canarias, entraba en el ministro de Sanidad sin pedir cita. Perdón, ahí me he equivocado, será Koldo, disculpe. Le hago una pregunta. El señor Aldama podía entrar en la planta noble del Ministerio. En la planta noble del Ministerio hay un funcionario que no te deja entrar. Se verifica otra vez la... Sí, podría estar compinchado con el subteniente de la Guardia Civil, pero y en la planta del Ministerio, es decir, alguna acreditación tuvo, la tuvo que hacer usted o alguien de su entorno. Es decir, si no fue usted, buen momento es este para que usted se desvincule y diga, no fui yo, fue el oficial mayor. O no sé quién fue. Tampoco nos va a contestar a esa pregunta. Fíjese, nos llamó la atención en la comparecencia de Ábalos, yo me disgusté un poquillo, debo reconocer, cuando justificó un tanto la contratación porque resulta que es que funcionaba muy bien el contrato o Empresa Soluciones pues facilitó las mascarillas. Es decir, ¿podría usted darme la opinión sobre cómo funcionó ese contrato o el contrato con Soluciones? Porque Ábalos lo utilizó para justificar un tanto la corrupción y eso a mí me disgustó especialmente. Pero se lo pregunto porque ese contrato que ustedes adjudicaron a Soluciones sirvió para adjudicarle también el contrato a Adif. ¿Funcionaron como estaba previsto? La auditoría no cuenta, pero eso lo contamos nosotros,
que los proveedores, es decir, Soluciones, no pudo hacer efectivo un aval bancario en tiempo y forma, de tal forma que perdieron el avión donde venían esos 8 millones de mascarillas. De tal forma que ese contrato que se tenía que ejecutar en 48 horas, como pone de manifiesto el presidente de Puertos del Estado en un correo de todos conocido, se tuvo que modificar. ¿Lo modificó usted? ¿Dio instrucciones para que se modificara? ¿Por qué se modificó ese contrato? ¿Por qué se le adjudicó a una empresa un contrato que no era capaz de proveer el material o el objeto de la licitación? ¿Y por qué eso además sirvió de excusa para licitar en Adif? Ojo, y para servir de excusa para licitar en Interior, en Baleares y en Canarias. ¿Por qué? No recuerdo el día, creo que era el 23 de abril que se firma la orden de Adif, se adjudica el 24 o el 25. El primer avión con el primer lote de mascarillas de Adif, ese contrato que se hizo sobre la base de lo bien que había funcionado el contrato de Soluciones, en puertos, trajo 1,4 millones de mascarillas, de los cuales 400.000 fueran defectuosas. Esa es la realidad del proceso de contratación, de cómo funcionó el proveedor. Un proveedor en el que todos los que trabajaron con él decían, leo textualmente, ella por sí misma, refiriéndose a Soluciones, no hubiera conseguido realizar el suministro, ni siquiera en el plazo que finalmente se realizó. Es decir, además de adjudicarle a una empresa que no tenía el objeto nada que ver con su objeto mercantil, con el objeto del contrato, tuvieron que ayudarles ustedes a cumplir el contrato. ¿Esto es habitual? ¿Lo hacen ustedes habitualmente? ¿Me podría usted decir algunos ejemplos? La señora Pardo de Vera, he tenido la ocasión de repasar su intervención y nos mintió. Dijo, yo no he elegido a esta empresa. Si no la eligió ella, ¿quién la eligió? ¿La eligió usted? ¿Ya hubo usted alguna orden a Pardo de Vera para que contratara con Soluciones? Michó Miranda dijo sentado en esta comisión, otros debe preocuparle a los compañeros, jamás despachó con Pardo de Vera el devenir del contrato con Soluciones. Algo haremos bien aquí, porque fíjese, cuando declaró ante el juez, como imputado manifestó que Pardo de Vera sabía que Soluciones tenía problemas tributarios y aún así le adjudicó el contrato y que ella era el intermediario. Cambio de opinión de la declaración de aquí al juzgado. Una pregunta, ¿sabía usted que tenía Soluciones problemas tributarios? ¿Y aún así se lo adjudicaron? Aquí se ha reconocido, Pardo de Vera, la señora Pardo de Vera, tanto en sede policial como aquí, reconocieron haber recibido presiones de Coldo para que el proceso de contratación fuera ágil. ¿Solo se limitaron a eso? ¿Presionó usted? ¿Recibió presiones? Con todos los indicios que estamos viendo, parece difícil creer que ese proceso de contratación tutelado que ustedes sacaron diciéndole a Puertos del Estado quién lo tenía qué tenía que comprar. O sea, la decisión de comprar, ¿qué es lo que tenía que comprar? La cantidad que tenía que comprar, se lo dijeron ustedes y luego dejaron de tutelarlo. ¿Lo tutelaron? ¿Sabe usted que Michó Miranda recibió un correo en el que se valoraba la solvencia de Soluciones con un 3 sobre 10 y en el que se definía el riesgo de incumplimiento como alto y el análisis de los impagos precedentes como positivo? ¿De verdad que a usted no le contaron nada? ¿Era responsabilidad del órgano de contratación? ¿De verdad? ¿Es usted el responsable del ministerio? ¿Tienen protocolos de contratación generales? ¿Tienen reuniones de contratación con los responsables de contratación de las entidades dependientes del Ministerio? Yo a esto no puedo responder. Sería fácil decir, sí que los tenemos. Tenemos reuniones periódicas. No, no los tenemos. Quizás sería aconsejable tenerlos. Usted dijo que esta era la única viable, o al menos la mejor, en un correo, creo. Dice la auditoría y dice, no le consta. Dice, tanto el subsecretario como el entonces director general coinciden en declarar que desde la subsecretaría en ningún momento se encargaron de pedir ofertas a ninguna empresa. Sin embargo, las ofertas, Soluciones de Gestión, era la más cara. Y, sin embargo, se la adjudicó y preguntó el presidente de Puertos en un correo que es conocido y preguntó el presidente de Puertos y Álvaro dijo, no, espera, que voy a preguntar al ministro. Que tires para adelante con la contratación, le dijeron. Pero una pregunta, ¿y usted, que es el secretario, el garante de la legalidad del Ministerio? La Abogacía del Estado depende de usted también, ¿no? En el Ministerio, ¿no? ¿No le preguntó a la Abogacía del Estado? ¿No le preguntó a la SGT? ¿A los muchos funcionarios y muy cualificados que hay en su ministerio, como todos los ministerios de este país? Esta mañana a las 7:30 se lo pasé al subsecretario. Lo hablo con él y le dijo que adelante, que no podíamos arriesgarnos. Actúo como tú digas. Usted
fue preguntado por este correo electrónico durante la redacción del informe de auditoría y dijo que no recordaba nada. Sigue sin recordar nada, claro. Su silencio habla por usted. Una pregunta, que este es uno de los melones que vamos a divertirnos con él en las próximas semanas. Vamos a abrir un melón, sí. Usted es funcionario, insisto, del Cuerpo Superior de Interventores del Estado. Hay una cuestión que tiene que ver con el IVA que nos preocupa. Los contratos licitados por puestos del Estado y por ADIF se licitaron con IVA y, por tanto, las facturas emitidas por los proveedores se abonaron con IVA. Nosotros le hubiéramos preguntado, ¿está exento de pago del IVA la compra de material sanitario de protección? Y usted nos hubiera contestado, desde el 3 de abril del 2020 lo declaró exento la Unión Europea. Esa norma se tradujo vía Real Decreto Ley al ordenamiento jurídico español el 23 de abril y se aplicó con efectos retroactivos, es decir, a los contratos que ustedes licitaron con IVA. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Iniciaron algún expediente para recuperar el IVA indebidamente pagado o le añadimos el IVA al 48% de beneficio que se llevó Soluciones? ¿O se lo detraemos de esas mascarillas que debieron haber llegado a los españoles que las necesitaban? ¿Cómo quiere que se lo pregunte? ¿Está ese dinero recuperado e ingresado en la cuenta del Tesoro? Fíjese, usted no lo dice, lo voy a decir yo. A mí me consta que ADIF inició un expediente para recuperar ese dinero. Interior dijo que se iba, si se declaraba exento, se traduciría automáticamente en un incremento del número de mascarillas. Contéstenos. ¿Ha despachado usted esto con Puente? ¿Dónde está ese dinero? ¿Está o no está? ¿Se ha volatilizado? ¿Está en el bolsillo de Aldama? ¿Dónde está? Se nos va terminando el tiempo, pero fíjate, cuando hemos hablado de las empresas, ustedes valoraron, lo dice en el informe, valoraron contratar con Soluciones y con Inju Technology. ¿Sabe usted que Inju Technology, después de pegar el pelotazo de las mascarillas, desapareció? Es una empresa de un ciudadano chino, o al menos de nombre chino, que parece ser que está desaparecida. ¿Sabe usted, Inju Technology, quién la constituyó? Curiosamente, la misma persona que constituyó Have Got Time. Curiosamente, la empresa que se dedicó, mientras los españoles estamos confinados, muriendo y padeciendo, a comprar el chalet a Ábalos. ¿Se acuerdan los WhatsApps esos? Coldo, échale un vistazo a este chaletico aquí en Málaga. Esto es en abril del 20, ¿eh? En abril del 20. ¿Y el Partido Socialista dice que no hay motivos para contratar? Yo voy a ir concluyendo. Entiendo su silencio. Entiendo su... Pero fíjese, no hay acta... O sea, porque claro, es que hay una última pregunta y una valoración. 2,8 millones de mascarillas que no está acreditada su recepción. Yo estoy convencido que esas mascarillas llegaron. La pregunta es, ¿los que verificaron su recepción la han vendido más de una vez? ¿Alguien nos puede certificar que efectivamente esos 2,8 millones de mascarillas no se han recolocado por aquí por las mismas personas que vigilaron y que, ojo, muchos escrúpulos no debían tener porque presuntamente se han llevado el 48% de los beneficios del contrato? No. Recuerdo, el Ministerio del Interior, en un correo que nos envía Belmar, el comisario responsable, su director general de contratación, nos dice que en ese correo pone expresamente que no podían ir a hacer el acta de recepción y que, por tanto, no te preocupes, Belmar o Daniel, le dice Rotaeche, que ya nosotros te hacemos el papel y ya lo certificamos todos nosotros. Ojo, estas mascarillas las guardaba en el ministerio que usted era su secretario, en un almacén de la Oficialía Mayor, donde campaba un subteniente. ¿Nos podría contestar si en aquel momento, donde todo el mundo quería mascarillas, Coldo cogía la llave, porque era como el ministro, lo dice el oficial mayor del ministerio, funcionario impecable seguro, al que usted nos atrevería, caso de hablar, a desdecir? Cogía la llave, abría, cogía las mascarillas y las repartía a los amiguetes. Y usted era el subsecretario y me dice que el oficial mayor no le reportaba a usted, oye, ha venido... No. Vaya dejación de funciones, con las mascarillas que estaban allí. Mire, no hay acta de recepción por parte de Correos, no hay actas de entrega de mascarillas a las comunidades, no hay actas de entrega a las empresas ferroviarias, no hay actas de entrega individualizada a los transportistas y no consta actas de entrega ni recepción por nadie. Insisto, esto es una trama de corrupción, desgraciadamente. A mí no me gusta hacer esto. Se equivocan los señores socialistas si creen que a los senadores del Partido Popular les gusta esto. No nos gusta. Y si, como consecuencia, ya que ha sacado a la luz el tema de la tragedia que estamos viviendo en Valencia, y como senador valenciano, no se lo pido, se lo exijo. Si hay un Coldo que se lleva dinero en Valencia por un contrato para reconstruir la Dana, persíganlo, hasta las últimas consecuencias. Yo me gustaría escuchar que me dijera usted lo mismo en relación con el número 2 de su partido. Muy bien.
Muchas gracias, señor Santamaría. Y antes de dar por concluida la sesión, me parece mentira tener que recordar estas cosas. Le recuerdo a sus señorías que está prohibido, yo creo que algunos llevan ya muchos años, tomar imágenes y vídeos de las sesiones. Ha habido varios senadores, están colgadas en la red. Evidentemente solicitaré los informes jurídicos y si procede, se procederá de acuerdo a derecho. Nada más y muchas gracias.